gracias a todos. Les voy a pedir si se pueden poner de pie, por favor, los que puedan. Ese es el día que el Señor ha hecho. Alegrémonos en Él. Amén. Vamos a iniciar este culto alabando al Señor porque sus promesas siempre son fieles, siempre son verdades. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luché aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Damos gracias al Señor. Gracias por su palabra. Damos gracias. Good morning. So for those of you who were not here a few weeks ago when I was here, my name is Will. Para aquellos de ustedes que no estuvieron aquí cuando vine la otra vez, mi nombre es Will. I have been a part of Beulah for 30 years and am currently on the leadership team. He sido parte de Beulah por 30 años y miembro del equipo de liderazgo de Beulah. I'm sure many of you have seen several faces come in over the last few weeks to talk about what the leadership team is doing. Estoy seguro de que se han visto varios rostros que hemos venido a hablar sobre lo que está haciendo el equipo de liderazgo. As we move forward as a church, we want to make sure that our structure follows what the Bible says. Y mientras avanzamos como iglesia, queremos que nuestra iglesia se apegue lo más posible a la palabra. For us, it's also important that as our church expands, that we have representative leadership from the entire church. Y al mismo tiempo que nuestra iglesia se expande, queremos tener representación de toda la iglesia. So a couple of weeks ago, someone came up and spoke about the biblical definition of an elder. Hace algunas semanas atrás, alguien habló sobre la definición bíblica de un anciano. So as Beulah moves forward to set aside a team of elders, we look for what the elder's role is in the actual operation of the church. En ese sentido, en la medida en que la iglesia va avanzando, estamos buscando las definiciones correctas conforme a qué la palabra plantea sobre un anciano. We believe that the Bible teaches us that elder and overseer are synonymous. Vemos que la palabra nos enseña que tanto que la supervisión como el ancianato es algo
que es similar o sinónimo. So for the elders to fulfill their biblical role, they need to have some role in the oversight of the church. Entonces, para que los ancianos tengan algún tipo, para que puedan desarrollar bien su rol, entonces deben tener algún tipo de supervisión. So there are some scriptures that go along with to support this, but I will not try to translate them. I will let Josias read those in a few moments. Sí, entonces hay algunas porciones de la Biblia que sustentan eso, así que yo no voy a leerlas, sino que Josías las va a leer. Did you give out the document? Ya te. Okay. So these scriptures are all on the document that you already have. Estas escrituras están en el documento. Préstame un documento. No, un documento. Permítame, hermano, perdón. Se lo devuelvo en un rato. Ok, ahora sí. You want me to read now? Yeah, if you want to read just these three texts. Ok. Efesios 4, 11 al 13, dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y 1 de Pedro 1, 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. So we know that elders had specific qualifications that the Bible lays out. Sabemos que los ancianos tienen calificaciones específicas que le dan la oportunidad de liderar la iglesia. And it's clear that the New Testament views them as spiritual leaders and overseers in the church. Y es evidente que la Biblia los ve a ellos como supervisores y líderes de la iglesia. What we are talking about today is specifically how the elders' oversight relates to finance and ministry in the church. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se relaciona ese liderazgo con el ministerio y las finanzas de la iglesia. Beulah right now has a set of committees that oversee these tasks. Beulah en este momento tiene una serie de comités que están sobrevelando esto. Moving forward in the future, those committee responsibilities would actually be handled by the elders. Eventualmente, mientras avanzamos, estas responsabilidades de los comités van a pasar entonces al ancianato o al liderazgo de la iglesia. The leadership team, in studying the Bible, realizes and feels that for the vision of the church to move forward, the finances must reflect the vision. Y el liderazgo de la iglesia entienden que las finanzas de la iglesia deben reflejar la visión de la iglesia. As the elders and pastors meet together, they seek God's will for vision and His vision moving forward. En la medida en que los ancianos y los pastores se reúnen, buscan la dirección para la visión y que eso lo refleje entonces el presupuesto. This will allow the elders to plan for the ministry direction of the church. Esto le va a permitir a los ancianos a dirigir la visión de la iglesia. But the entire church will then vote on the plan that the elders propose. Pero, y ahí viene el contrapeso, la iglesia va a votar a favor o en contra de esto que se proponga. Specifically for Iglesia, the elders will eventually have representation from this part of the body as well. Eventualmente, de parte de Iglesia Beulah, va a haber una representación de la iglesia en el grupo de los ancianos. So that Beulah's ministry plan represents every part of Beulah as a whole. Y que los planes de Iglesia Beulah representen a Beulah en su totalidad. So, just to reiterate, entonces, solamente para reiterar, as Beulah appoints elders, we feel that it's important to allow them the opportunity to exercise oversight in all of ministry. En ese sentido, en la medida en que Beulah vaya escogiendo a ancianos, entendemos que ellos deben ejercer ese liderazgo en la iglesia a través de esta administración. That's all I have for that. Eso es todo lo que tengo en esta mañana. If you have any questions about the document or anything that's been said, please feel free to see Josias
or any of us. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en acercarse a nosotros, que con todo el gusto les podemos servir. Ok. Ok, lo que está en esencia planteando Will, thank you Will, es que en la medida en que vamos avanzando como iglesia, va a haber menos comités y más ancianos. Y los ancianos entonces van a estar dirigiendo todo lo que tiene que ver con la iglesia en vez de 5 o 6 comités. Así que el Señor les bendiga y una vez más, si tienen preguntas, tienen el documento, pero si cualquier cosa, estamos aquí para servirle. Seguimos avanzando. Dios les bendiga, mis hermanos. Preparemos nuestras Biblias, abramos las Biblias al Salmo 26. Salmo 26, hermanos. Cuando la encuentre, se pone de pie. La palabra de Dios dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y asimismo andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Dios bendiga su palabra. Aleluya. Vamos a seguir adorando al Señor. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios. La única razón de que estamos aquí es por Jesús. Mantengamos nuestros ojos en Él. Estamos aquí para adorarle. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Gracias, Señor. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificarán que eres la verdad. Y a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar
en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Yo confiaré. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. No, nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Aleluya. Fuerte aplauso, Señor. Damos gracias, Padre. Vamos a orar por las ofrendas. Preparemos nuestros corazones. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Muy buenos días para todos ustedes. El Señor los bendiga a cada uno. Damos gracias al Señor por estar una vez más en la casa del Señor, para adorar y exaltar su santo nombre. Sean todos bienvenidos. Bendiciones para todos. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estar un día más, Señor, en tu casa. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, los diezmos y las ofrendas, pero sobre todo, Padre, que a todo aquel, Señor, que no tenga un empleo, que tú puedas abrir las puertas de los cielos, Señor, y que esta semana, Padre bendito, cada uno, Señor, pueda recibir, Padre celestial, un trabajo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, porque sabemos que solamente a ti es el único a quien nosotros podemos acudir, Padre, y pedirte, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas que cada uno va a dar con todo su corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar, hermanos, a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Fidelidad
es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Damos gracias al Señor. Hermanos, así como están, vayan a su Biblia al libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Esdras, y del capítulo 2 de Esdras vamos a leer del verso 64 al verso 70. Me siguen con sus vistas. Dice así la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Del capítulo 2, versos 64 al 70. Dice así: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de la casa paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Yo creo que ya leí toda mi porción de toda la semana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. ¿Qué sientes cuando recito esto? La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Tu bandera es un lampo del cielo, porque un bloque de nieve cruzado se ven en su fondo sagrado 5 estrellas del pálido azul. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Saludemos la patria orgullosos, de hijos suyos podemos llamar, y juremos la vida animosos, sin descanso a su bien consagrar. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando
la virtud y el honor. Mexicanos, al grito de guerra, el acero aprestad, y el bridón y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Estas son las estrofas de los himnos nacionales de Puerto Rico, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Venezuela y México. Y es probable que cuando sonó la estrofa de su país, usted se haya identificado con esto y se haya remontado a su país de origen, porque todos los que hemos emigrado tenemos conexión con nuestra tierra, el país que nos vio nacer, el único lugar en el mundo en donde no somos extranjeros. En esta nueva serie nos podemos identificar todos, porque el hecho de que seamos inmigrantes, independientemente de cuáles sean las razones que nos hayan traído hasta este lugar, es probable que cada uno de nosotros aún tenga ese ladito de pedacito de nuestra tierra, aquel campo, aquel árbol, aquella ropa, aquella característica de nuestra tierra. El pueblo judío experimentó una realidad similar. Ellos estuvieron exiliados por 70 años. Fueron inmigrantes. Pero a diferencia de nosotros, aunque evidentemente hay sus excepciones, ellos no tuvieron elección. Ellos fueron desarraigados de su nación a razón de haber sido conquistados. El libro de Esdras relata o cuenta sobre el regreso de este pueblo a su tierra, de la recuperación de su identidad y su conexión con su Dios. Y todo esto de la mano de una promesa de Dios a su pueblo. Damos inicio a esta serie con este cumplimiento. El tema general de esta serie es el Dios del cielo. Y esta entrega estaremos hablando del Dios del cielo que es soberano y fiel y cumple con sus promesas. Y esto lo vamos a ver en 3 movimientos. El Dios del cielo que hace lo impensable. Versos 1 al 4. El Dios del cielo que hace lo pensable. Versos 5 al 11. Y el Dios del cielo que cumple sus promesas. Y lo que quiero que quede en sus corazones en este día, hermanos y hermanas, es que la mejor decisión que podemos tomar es confiar en el Dios del cielo. A pesar de la circunstancia difícil, a pesar de los pronósticos adversos, sabiendo que Él hará todo lo necesario, utilizando cualquier medio posible para cumplir su promesa. Y eso es importante para nosotros hoy, hermanos, porque todos experimentamos situaciones difíciles que nos hacen dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y creemos que nuestro mundo va a colapsar. Pero Dios está ahí. Podemos confiar en que el Dios que es soberano y fiel va a cumplir con sus promesas. Y Él hará todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario para cumplir lo que Él ya prometió. Oremos. Padre amado, a pesar de mí, Señor, a pesar de mis pecados, de mis circunstancias y de mis errores, edifica tu iglesia para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Permítame darle un poco de contexto de este libro. El libro de Esdras lleva su nombre por quien se asume que lo escribió, Esdras. En la Biblia hebrea, este libro es uno con el libro de Nehemías. Se desconoce con certeza quién es el autor, aunque el consenso de los académicos es que Esdras Nehemías fue escrito tanto por Esdras
por Nehemías y probablemente un compilador o un editor que puso todo en orden. En nuestras Biblias, Esdras y Nehemías se ven como dos libros distintos, aunque de manera real lo que plantean es una continuidad de una misma historia. Es decir, los dos relatan la historia en dos etapas distintas. El libro responde a un contexto de post-exilio, en donde los judíos retornan luego de algunos 70 años de haber estado en cautiverio, de haber estado presos primero en Babilonia y luego en lo que se conoce como Persia. Y el contexto histórico que da pie al libro es el edicto de Ciro, que fue en el 539. Y el libro de Esdras cubre más o menos hasta el 457, así que más o menos está cubriendo algunos 82 años. Este libro interactúa con la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Interactúa con prácticamente todo el Pentateuco: Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Interactúa con Josué, interactúa con 1 y 2 de Reyes, interactúa con 1 y 2 de Crónicas, con Esther, Salmos, Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, Oseas, Amós, etc. Y sirve como punto de referencia para muchas cosas que tienen que ver en el Nuevo Testamento. El libro de Esdras cumple varios propósitos. El primero es proporcionar un registro del primero y segundo de 3 retornos de los exiliados de la cautividad en Babilonia. El primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero, que se ve en Nehemías, con Nehemías. El segundo propósito es mostrar la reconstrucción del templo, que fue destruido por los babilónicos. El tercer propósito es registrar la oposición que enfrentaron los judíos que fueron repatriados. Y cuarto, mostrar una reforma espiritual que se llevó a cabo en Jerusalén y en Judá. Es una narrativa histórica, pero tiene varios géneros que están en el mismo libro, como poesías, discursos, oraciones, listados, como ustedes vieron. El libro se puede dividir de varias maneras y dependiendo del autor va a segmentarlo como entienda adecuado. En el caso de esa serie, la forma en que yo lo he segmentado es en 3 grandes partes. Primero, el Dios que despierta. Segundo, que eso es de los capítulos 1 y 2. Segundo, el Dios que edifica. Capítulos 3 al 6, y por último, el Dios que reforma, los capítulos 7 al 10. Estas secciones engloban la idea o tema general de este libro, y por eso lo hemos titulado El Dios del cielo, aquel que dirige cada una de las situaciones descritas en el libro, y lo veremos todo, que todo en el libro es o iniciado por Dios, o mediado por Dios, o con el fin de agradar a Dios. Vaya conmigo, por ejemplo, a Esdras capítulo 1, verso 2. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Capítulo 5, verso 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Esdras 7:23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Cada una de estas citas y el resto de las referencias en este libro nos dan a entender que el verdadero protagonista no es Esdras, que el verdadero protagonista no es Zorobabel, que el verdadero protagonista no es Nehemías, ni ningún otro personaje que está listado aquí, sino el Dios del cielo. Esto se debe hacernos reflexionar.
y preguntarnos, ¿estamos conscientes de que el Dios del cielo reina? ¿Estás al tanto de que Dios del cielo está sentado en su trono, gobernando todo el universo? Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 97, 1 y 2. Jehová reina. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Dios del cielo reina y nada se escapa a su control. Cada átomo, cada partícula está con la impronta de Jesús. Dios dice, cada partícula de este universo es mía y yo la controlo como yo quiera. En ese sentido, quiero que veamos que el Dios del cielo hace lo impensable. Vaya conmigo, por favor, a Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. Esdras capítulo 1, versos 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa del Dios, el cual está en Jerusalén. En esta primera parte vemos cómo Dios hace lo impensable. Y para entender esto tenemos que primero ubicarnos en el contexto histórico sobre el cual se desarrollan estos eventos. El mundo antiguo se manejaba políticamente en base a reinos e imperios. Y estos reinos e imperios se formaban en función de las conquistas de los pueblos. Vemos, por ejemplo, que uno de los primeros imperios registrados en la Biblia es el egipcio, del cual el pueblo Israel fue librado. Y que ha de servir para nuestra serie como punto de referencia para Esdras, ya que existen muchos paralelismos entre las dos realidades. El tema con esto es que Ciro, el gran conquistador, reconoce dos cosas. Uno, que el Dios del cielo le ha dado todos los reinos. Y dos, que el Dios del cielo le ha encomendado una misión. Verso 2 del capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro es conocido como Ciro el Grande y reinó más o menos entre el 559 y 529 a.C. Y se convirtió en señor de Judá cuando conquistó a Babilonia, que conquistó a Judá en el 586 a.C. Esto es importante porque Israel como nación tuvo dos etapas. La primera como un reino unificado y luego como un reino dividido. Este reino se dividió en dos, que fue el reino del norte y el reino del sur. En el caso particular del reino del norte, fue conquistado por los asirios en el 721 a.C. y luego Judá, en un proceso de 3 etapas, fue conquistado al final en el 586 por Babilonia.
Y Ciro entonces conquista Babilonia. Y ese primer año, miren lo interesante del autor. Él entiende, Ciro, que esta conquista tuvo una intervención divina. Dios intervino para que este hombre fuera el rey de todo el mundo conocido. Años antes, tanto Isaías como Jeremías habían profetizado la cautividad como a Ciro que lo iba a liberar. Vaya conmigo a Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta, esta tierra, Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en el capítulo 29, verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En estas dos porciones vemos que Jeremías viene de la mano de un contexto en donde el pueblo aún no está completamente conquistado por Babilonia, está en transición. Esta es otra palabra, estamos hablando de más o menos 86 años antes de lo que pasó en Esdras capítulo 1. Y noten cómo nuestro Dios del cielo dirige todo lo que sucede. Pero no solamente lo dirige, sino que hace una promesa. Y cuando el Dios del cielo hace una promesa, el Dios del cielo cumple. Y no importa cuál sea la circunstancia, Dios cumplirá su promesa. En su soberanía Él lo va a hacer. Y Él va a usar cualquier medio necesario que Él entienda para cumplir esta promesa. Y esto es lo que vemos en la profecía de Isaías. Isaías, capítulo 44, versos 26 al 45, dice lo siguiente: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple, yo es Dios, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? 70 años antes. Es mi pastor, y cumplirá lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Noten cómo Dios utiliza un medio completamente impensable. Utiliza a un rey pagano, politeísta, malo, que no creía en Jehová como Dios. Y miren lo que hace el Dios del cielo. El Dios del cielo hace lo impensable. ¿Qué es? Usa un rey pagano. No solamente que lo usa, hace que ese rey pagano diga, Dios del cielo me mandó a mí a esto. Y número 3, encomienda que le dé paso libre a los judíos, para celebrar que son libres, para edificar casa al Dios del cielo. De acuerdo con el historiador Flavio Josefo, Ciro había leído las profecías de Isaías y en función de esto actuó. Miren qué dice Flavio Josefo. En consecuencia, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, se apoderó de él un ferviente deseo y una ambición de cumplir lo que así estaba escrito. Entonces llamó a los judíos más eminentes que estaban en Babilonia y les dijo que les daba permiso para regresar a su propio país.
y reconstruir su ciudad, Jerusalén, y el templo de Dios, porque Él será su ayudante, el que escribiría a los gobernantes y gobernadores que estaban en las cercanías de su país, Judea, que les contribuyeran oro y plata para la construcción del templo y además bestias para los sacrificios. ¿Ven cómo Dios hace lo impensable? No podemos afirmar que esto efectivamente pasó así, lo que dice Flavio Josefo, no lo podemos confirmar. Pero de acuerdo a lo que dice el libro de Esdras, Dios despertó a un impío, a un malo, haciendo lo impensable para su gloria. Y este despertar hizo reconocer a Ciro como Dios, como el originador de todo esto. Hermanos y hermanas, Dios hace lo impensable. Él mueve a que tenga que mover para salvar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Dios hace lo que nadie piensa que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando ponemos esto en nuestro contexto, Dios, al igual con nosotros que estábamos presos en Babilonia, hizo lo impensable para rescatarnos. ¿Qué hizo? Hizo que Él mismo fuera hombre. Lo impensable. Lo impensable. Ningún Dios se hace hombre. Nuestro Dios se hace hombre. Y cuando trasladamos esto, como dije, a nuestra realidad, Dios se hace hombre. Pero no solamente se hace hombre mortal. Y muere en una cruz por ti y por mí. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El libro de Esdras es una evidencia más de la gracia de Dios a su pueblo. Que a pesar de su incredulidad, a pesar de su desobediencia, Él, por cumplir su promesa, hace lo impensable a la mente humana. Y eso también tenemos que marcarlo dentro del contexto del exilio. Muchos se preguntan, ¿pero qué fue lo que pasó para que los judíos fueran exiliados? ¿Por qué fueron exiliados? Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda Crónicas. Libro Segunda Crónicas 36. Vamos a ver los versos 15 al 17 y luego pasamos al 21. Segundo Crónicas 36, 15 al 17 y luego al 21. Dice la palabra del Señor: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta 70 años fueron cumplidos. Esta imagen fue desastrosa para el exilio. Dios envió un mensaje y lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, sino que siguieron en su abominación y en sus maldades. Ese escenario no es distinto a nosotros hoy. Es común ver a personas que rechacen una y otra vez el evangelio, que rechacen a los cristianos, a los que envían el mensaje, hasta el punto de tomar un evento como las Olimpiadas para burlarse del evangelio. Hermanos y hermanas, el pecado tiene consecuencias. Dios aborrece el pecado de cualquier tamaño,
forma y condición, pero al mismo tiempo el Dios del cielo, aquel que no puede habitar en pecado, aquel que hace lo impensable, tiene misericordia. Y eso es lo que vemos en esta primera parte, que Dios hace lo impensable, debiendo castigarlos aún más. Él hace lo impensable y cumple sus promesas. Jeremías 29, 10 al 14. Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me halléis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así también hizo Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Al igual que Judá, nosotros le dimos la espalda a Dios. Nos rebelamos contra Él, rechazamos su mensaje, le burlamos de los mensajeros, pero Él tuvo misericordia e hizo lo impensable. Mandó a Cristo, mandó a Jesús. Jehová hizo lo impensable, hermanos. Jehová se hizo limitado a un hombre de 33 años. Piense eso. Un ser eterno se comprimió en 33 años. Romanos capítulo 5, 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, y yo le añado, sucios, muertos, putrefactos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mi querido hermano y mi querida hermana, Cristo murió por ti. Él te vio en tu debilidad, en tu pecado rampante, asqueroso, putrefacto, y tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Dios hizo lo impensable. Él mueve cielo y tierra, mueve todo lo que haya que hacer para cumplir su propósito, hermano. Y la muestra más grande es Jesucristo. Esdras 1, 3 y 4. Quien haya de vosotros, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro insta al pueblo no a que haga una fiesta, no a que hagan una bandera nueva, no a que compongan un nuevo himno. Él dice: vayan y edifiquen casa a Jehová. Y Él mismo mueve a las personas a su alrededor. Y más adelante, en el verso 7 al 11 del capítulo 1, miren qué hace Ciro. Y Él
rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, de Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Noten cómo Dios hace lo impensable. No solo mueve a Ciro a liberar a su pueblo, a edificar casa, sino que al mismo tiempo retoma los utensilios que fueron tomados por Nabucodonosor y que fueron alterados en templos paganos. Como registra 2 Crónicas 36-18. Miren cómo dice: así todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo se llevó a Babilonia. Noten que todo esto gira en torno a la adoración a Dios. El templo representaba ese punto de encuentro entre Dios y su pueblo. El punto de partida para sostener una relación con Dios. Y miren el esfuerzo impensable de Dios. Dios no solamente nos quiere rescatar, Dios no solamente nos quiere salvar, Él quiere tener una relación contigo y hará lo impensable para eso. Dios hará lo impensable para tener una relación contigo. Dios te ama, hermana. Dios te ama, hermana. Y Él, aunque no comulga con el pecado, tiene la capacidad de hacer lo impensable en misericordia para rescatarte, para liberarte y para tener una relación contigo. Pero Dios no solamente hace lo impensable, Dios hace lo pensable. Vaya conmigo al verso 5 al 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Es cierto que Dios hará lo impensable y moverá corazones de las personas que menos esperamos. Pero de igual manera, Dios hace lo pensable y usa a su propio pueblo para que den de sus recursos. Noten que cada uno de ellos dio voluntariamente. Reconozco, hermanos, que en el mundo de la fe se han cometido abusos en esto del dar. Existen pseudos líderes que han manipulado a las personas para que den a cambio de bendiciones. Y han llegado al punto de decir que las carencias económicas, que las dificultades familiares, que las enfermedades son resultados de que usted no dio lo suficiente, de que usted no sembró. Y como usted no sembró, entonces usted tiene toda esa serie de situaciones que son malas. Una distorsión completa del Evangelio. En el Evangelio no hay intercambios excepto de mucho pecado por mucha gracia. Mi pecado que es abundante, que sobra, y la gracia de mi Dios que sobreabunda. Ese es el único intercambio. Después nada más intercambia. Todo es por gracia. Ahora, el sostenimiento de la obra viene a través de Dios por sus hijos. Un ejemplo de esto lo vemos en Esdras. Vemos que primero Dios despierta a Ciro. Y aunque es cierto que Ciro en el versículo 4 invita a personas a que den, y en el 7 también, pero eso era como opcional. Sin embargo, en el verso 6 vemos que el propio pueblo voluntariamente da. Mi pregunta a ti es: ¿eres generoso o generosa a la causa del Evangelio? ¿Estás viendo la mano de Dios obrando a favor de su pueblo y te estás quedando con las manos cruzadas?
En esta iglesia no promovemos el intercambio con Dios, pero sí promovemos la generosidad. Entendemos que Dios nos ha bendecido y que su obra debe completarse, y Él nos da la oportunidad de participar en ella. No estoy diciendo que solamente hay que dar dinero. Hay otras cosas que también se pueden dar. Es tiempo, tus talentos. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste lo que tú sabes hacer para la obra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el pan con el necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus dones, lo que Dios te dio, a la obra? ¿Cómo es posible que estemos buscando personas y pidiéndole y rogándole que sirvan en la obra del Señor? ¿No te dio Dios tu salvación? ¿Tenemos que rogarte para que sirvas? ¿Cómo es eso posible? Cuando Dios se mueve, hermanos, nosotros como pueblo, su iglesia, tenemos que participar. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que surge, ¿cómo sabemos cuál es el mover de Dios? ¿Cómo lo puedo identificar? Sencillo. En cualquier oportunidad que usted pueda mostrar a Cristo y pueda estar tiempo, dinero, talento, voz, pies, manos, oídos, lo que Dios ponga en tus manos, eso es darlo a la obra voluntariamente. En otras palabras, donde sea que haya una oportunidad de ser sal y luz de la tierra, ahí hay que dar voluntariamente. Pero no se queda solamente en hacer lo impensable, lo pensable. Dios cumple sus promesas. Esdras, capítulo 2, versos 64 al 70. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenía 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Por un tema de tiempo y logística hemos obviado los versos 1 al 63 del capítulo 2. Pero en esencia, este listado de nombres lo que hacen es que agrupan ciertos 4 grupos. Líderes, pueblo en general, servidores de la tribu de Leví, sacerdotes, levitas, porteros, etc. Y un grupo que aún no se puede identificar su genealogía. De acuerdo a los versículos 64 y 65, los judíos y los siervos llegaron más o menos a 49,000 personas. Este retorno tenemos que verlo paralelo a Éxodo de Egipto, cuando estaban cautivos en la tierra prometida. Y tomando en cuenta que no es la misma condición, pero sí el mismo contexto de los cautivos a libres, el libro de Números presenta un censo que se hizo en Israel. Y ese censo cuenta con los varones solamente de 20 años en adelante. Y miren el total de personas que regresaron. 603,550 hombres. Que si asumimos que una parte de ellos tiene familia, esposa, hijos, etcétera, más los sirvientes, más las levitas, estamos hablando de más o menos algunos 2 millones de personas, más o menos. En el retorno de Esdras y Nehemías juntos fueron como 52,000 personas. Que si lo comparamos con lo que pasó en Números, es como más o menos un 3%. Hermanos y hermanas, el pecado tiene consecuencia. El libro de Levíticos presenta una serie de consecuencias a la desobediencia. Y es lo que vamos a ver, la razón principal del exilio. Vaya conmigo a Levíticos, capítulo 26, verso 14 y 17. Mire lo que dice Dios. Pero si no oyereis, ni hiciereis
todos mis mandamientos y desdeñareis mis secretos y vuestras almas menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Miren qué dice: enviaré sobre vosotros temor, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y huiréis sin que haya que os persigue. Esto es parte del preámbulo de lo que quiero mostrarles. Y recuerden que esto es en el Sinaí. Es decir, el pueblo como que está como que, digamos que virgen, está como que verde todavía. Miren qué dice en el mismo capítulo 26, versos 36 y 39. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran de ante espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones de la tierra, y vuestros enemigos los consumirán. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad. Noten cómo dicen que el remanente que quede van a ser consumidos a su mínima expresión. Dios está diciendo, no sé cuántos años antes, está diciendo, si me desobedecen, los voy a reducir a menos del 10%. ¿Se entendió? Evidentemente, el 10% es mío, pero quiero que se entienda el concepto de que de 2 millones de personas, pasar a más o menos 50,000 con siervos que no eran judíos. Estamos hablando que era nada, pírrico. ¿Por qué? Porque aunque es cierto, hermanos y hermanas, que Dios es misericordioso, las consecuencias del pecado vendrán. Y mis queridos hermanos y hermanas, aunque eso puede representar un regreso a la tierra de parte de Israel, de parte de Judá, perdón, esto de manera humana no debió suceder. Esto no debió pasar desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Éxodo 19, 5 al 6. Porque si ellos hubiesen, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dio a la ciudad de Israel. Noten cómo Israel debió ser un especial tesoro. Israel no debió estar cautivo en Babilonia. Su propósito original era ser sacerdotes del mundo. Ese era el objetivo de Israel como nación. Pero ¿qué distorsionó? El pecado. El pecado distorsionó todo. Y vemos cómo este pueblo, lleno de glorias y de exclusividad con Dios, pasa a ser menos del 10%. Pero no un 7, es un 3% casi. Debo hacer una aclaración para que no se malinterprete, ya que esto de Israel y la iglesia suele confundirse. Israel, al día de hoy, la nación de Israel hoy, es el pueblo de Dios. Eso no se lo quita nadie. La iglesia no sustituye a Israel. ¿Se entendió? La iglesia, dice Romanos, se injerta en Israel. Para que no haya una idea de que somos Israel. No. Somos Israel, sí. Parte injertada de Israel. No obstante, debo reconocer que más allá de la providencia de Dios y la soberanía, fue el pecado que trastornó el destino de Israel.
Y al igual pasa con nosotros hoy. Cuando nos alejamos de Dios, es cierto que Dios nos restaura, pero no venimos con borrón y cuenta nueva. Tenemos que pagar por nuestros pecados. Y miren lo interesante, en el mismo capítulo 26, cómo Dios muestra cientos de años antes, 26, 40, 42, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Eso es profetizando lo que iba a hacer Israel. Yo también habré andado con ellos, contra ellos, y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán, y su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y al mismo tiempo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Todo esto nos deja ver, hermanos, que Dios cumple sus promesas a pesar de mi pecado. A pesar de mis faltas, Dios es fiel a sus promesas. Por lo tanto, si Cristo dijo que usted es salvo, apriétese el cinturón que usted se va conmigo. Ponga el cinturón de seguridad que usted se va. Si Dios le salvó, independientemente de su pecado, la promesa de Jehová es que usted es pueblo de Dios. Usted puede confiar en que Dios, más allá de lo imposible, hará lo impensable por su pueblo. Permítame concluir. A través de estos dos capítulos vemos la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Él va a utilizar todos los medios necesarios para cumplirla. Él hará lo impensable, moverá lo pensable y cumplirá su propósito. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, confiemos en Dios, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Número 2, sirvamos voluntariamente. Dios nos ha dado la oportunidad de servir en su obra y nos ha dotado de herramientas, habilidades, dones, recursos que podemos poner para que su obra avance. Y por último, seámosle fieles al Señor. Es cierto que el pecado tiene consecuencias, que Dios puede hacernos sentir como que no está con nosotros, pero si somos fieles, a pesar de nuestro pecado, Dios estará con nosotros. Si aún no estás en la fe, te dejo saber que estás preso en la Babilonia de tus pecados. Y solo lo impensable de Dios te puede rescatar. El pueblo de Israel no fue completamente libre, sino hasta que vino Jesús. Y Jesús nos va a hacer libres a Israel físico y a Israel espiritual. Por lo tanto, si no estás en Cristo, ven a Él ahora. Es el tiempo de salvación. Puedes venir y vamos a orar contigo, porque mañana puede ser muy tarde. Ven a Jesús hoy. Y si necesitas ayuda, estamos aquí para servirte y amarte. Y si estás en la fe, quiero que sepas que el Dios hizo lo impensable por ti. Eres salvo por su gracia y por su misericordia. Eres salvo para su gloria. Y tú tienes una relación con Dios que te da seguridad de que un día irás a la tierra prometida, a la verdadera tierra. Una tierra que fluye leche y miel, que tiene calles de oro, que tiene mar de cristal, que no habrá más llanto ni dolor, donde la muerte acabará. No habrá más muerte, hermanos. No habrá más muerte. Y esa persona que usted amaba, que está en el cielo,
esa persona está allá. Esa persona estuvo en Cristo, en la tierra prometida. Ciro no va a tener que dar un edicto. Cristo vendrá y tocará la trompeta. Nos vamos con Cristo. Por lo tanto, tenga esperanza, hermano, que nuestro Dios, el Dios del cielo, es soberano y es fiel. Y Él cumplirá su promesa. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias porque nos sacaste, Señor, de Babilonia, de Persia. Nos sacaste del pecado. Y ahora tenemos la oportunidad, Señor, de tener una promesa. Gracias porque hiciste lo impensable. Te hiciste hombre y moriste por nosotros. Y ahora, oh Dios, tú nos encomiendas que seamos proclamadores de la promesa del Dios del cielo, que es soberano y que es fiel. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Que les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Damos gracias, Padre. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrán. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías
por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, grande Señor, grande Señor.